Hola, mi nombre es Sebastián Solé, soy especialista en radioterapia oncológica, soy director médico de Clínica IRAM y profesor adjunto al programa de radioterapia de la Universidad de Portales. Y quiero compartir esta charla que hice ayer en el Simposio Internacional de Cáncer de Mama de Santiago. Esta charla trata sobre el rol de la radioterapia en cáncer de mama oligometastásico. Es una agenda amplia, así que vamos a entrar de lleno rápidamente al tema. A modo de introducción, el cáncer de mama en Chile es el tercero en incidencia, con más de 5.000 casos nuevos por año, y ha habido progreso en cáncer de mama etapa 4. El 2008 había una sobrevida a 5 años de un 36% y el 2016 va en casi 44%. Esto por todos los avances en diagnóstico y en tratamiento. Y como lo que me solicitaron era hablar sobre oligometástasis, esta es una hipótesis que Weisselbaum y Hellman eh, publicaron en los años 90, donde ellos indicaron que hay un estado de oligometástasis, que quiere decir que son pocas metástasis, que tienen mejor pronóstico que los pacientes que tienen muchas metástasis. Y incluso algunos de estos pacientes con oligometástasis pueden ser curados de su enfermedad. Y es así como revisitan su teoría 15 años después y publican este trabajo que muestra diferentes series de pacientes con cáncer eh, con metástasis hepáticas, en los cuales les sacaron estas metástasis hepáticas y tienen una sobrevida de entre 30 y 40% a 5 años. Incluso una de las series hay un 20% de pacientes vivos a 10 años que probablemente están curados de la enfermedad. Ahora, este término oligometástasis se ha ido agrandando y ya no es solo para los pacientes que tienen poquitas metástasis, también es para los que se tratan de muchas metástasis, responden bien y luego empiezan a progresar unas pocas. También hay pacientes que debutan con las oligometástasis de manera sincrónica, momento del diagnóstico, y otros de manera metacrónica, después de haber sido tratados de forma curativa por un tratamiento local, desarrollan metástasis algún tiempo después. Y bueno, así se va complejizando el tema de la oligometástasis, y para eso está esta gran revisión publicada en el Lancet Oncology que les recomiendo eh, ver. Ahora, este no es un fenómeno así aislado o puntual, sino que es más frecuente, yo creo, de lo que todos ustedes piensan, porque en este estudio de 7.000 exámenes de PET, 1.100 pacientes eran metastásicos y más de la mitad de ellos tenían o clasificaban dentro de lo que llamamos una oligometástasis. Me pidieron que hablara de radioterapia en el setting de oligometástasis, así que hablaré de eso un poco, y en ese sentido eh, voy a hablar de SBRT. Yo aprendí radioterapia con lo que se ve en la foto A, que es radioterapia guiada por imágenes planas de radiografía, donde irradiamos un volumen de tejido normal muy amplio, y en ese sentido no podíamos hacer tratamientos con altas dosis por sesión porque eran muy tóxicos. Después la foto B, los tratamientos se planifican con anatomía tridimensional en base a escáner y con técnicas de radioterapia ya más conformadas como son el IMRT, y de esa forma pudimos ir haciendo tratamientos ya bastante mejor tolerados en los pacientes. Y en la foto C ven los tratamientos actuales de radioterapia estereotáctica o de radiocirugía, donde la radiación es tan precisa a un volumen pequeñito que podemos dar unas dosis masivas de radiación que termina siendo una radiación ablativa.
Es así como un esquema de radiación de 5000 centigrade en 5 sesiones, típicamente utilizado en oligometástasis, equivale a una dosis de radioterapia convencional de 11.600 centigrade, lo cual nunca pudo ser utilizado con radioterapia convencional. De hecho, nunca utilizamos más de 7000 centigrade. Y es por eso que con estas nuevas técnicas podemos tener una mejor efectividad terapéutica. Ahora, no solo con más radiación hay mayor daño al tumor, sino que también estas dosis altas por sesión de radiación producen fenómenos vasculares, por lo tanto, de alguna manera se le corta la irrigación sanguínea a los tumores. Este es un estudio hecho con ecodoppler, donde se ve que en el ecodoppler 24 horas por radioterapia, la irrigación del tumor está tremendamente disminuida y al ver biopsias también antes y después de estas dosis altas de radiación por sesión, vemos también que hay menos vasos sanguíneos al corte histológico. Y un tercer fenómeno que se está viendo con estas dosis altas de radiación por sesión es un fenómeno inmunoestimulador. Antiguamente la radioterapia old school se consideraba inmunosupresora, pero la radioterapia moderna es muy diferente. Primero se están irradiando volúmenes pequeños, de manera que no estamos irradiando el tejido linfático que está alrededor, de manera que hay linfocitos que pueden ir a actuar sobre ese tumor. Los tratamientos son acortados, usualmente de una semana o menos, así que si hay una respuesta eh, con linfocitos que van a ir a actuar sobre el tumor, esos linfocitos no van a ser anulados con nuevas sesiones futuras de radiación, ya que estas respuestas se demoran algunos días, usualmente como una semana. Y también el hecho de dar una dosis alta de radiación permite lisis celular del tumor y eso libera más antígenos y de esa manera produce una mayor respuesta inmunológica. Ahora, este es un modelo de cáncer de próstata, pero es un estudio muy interesante porque nos muestra que no solo el tumor primario original es el que da las metástasis, sino que las metástasis pueden dar nuevas metástasis que son un poco diferentes al tumor primario, y eso lo descubrieron biopsiando todas las metástasis. Y esto hace mucho sentido hacer un tratamiento local intenso en los pacientes oligometastásicos, de manera que esas metástasis no vayan a producir nuevas lesiones. En ese sentido, se presentó en 2008 el estudio Saber Comet, que es un estudio que randomizó pacientes con cáncer de mama oligometastásico a recibir su quimioterapia estándar versus el mismo tratamiento y además agregar radioterapia estereotáctica en las oligometástasis, en todas las oligometástasis. Y un 18% de los pacientes de este estudio son pacientes con cáncer de mama y hubo un impacto muy importante en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión con un seguimiento a 5 años. El impacto es tan grande que a 5 años tienen el doble de pacientes vivos. De 17% solo con los tratamientos sistémicos, esto subió a 42% agregando el tratamiento de radioterapia estereotáctica, que, insisto, es un tratamiento simple, bien tolerado, que usualmente se hace en una semana y midiéndolo en medianas de sobrevida global, la mediana sobrevida global subió de 28 a 50 meses. Eso es un aumento de 22 meses. O sea, con una semana de radiación le estamos dando casi 2 años más de vida a nuestros pacientes oligometastásicos. Y para no entrar en cada estudio de oligometástasis, lo resumo acá en esta tabla. Como pueden ver, lo que indica la flecha es que casi todos los estudios muestran un beneficio en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global. El problema es que los que no muestran eso son justo dos estudios de cáncer de mama que vamos a revisar ahora.
El primero es el estudio CURVE, que ya está publicado, donde, como ven, ahí la paciente es una paciente que tiene muchas metástasis, no es oligometastásica, sino que tiene muchas metástasis y tiene una oligoprogresión, o sea, cinco o menos lesiones empezaron a crecer a pesar del tratamiento sistémico. En ese minuto, las pacientes fueron randomizadas a recibir radiación solo a las lesiones que están creciendo versus seguir con tratamiento sistémico recomendado por su médico especialista. Y en el estudio global, que incluyó pacientes con cáncer de mama y cáncer de pulmón, hubo un beneficio en sobrevida libre de progresión, que era el outcome principal de este estudio. La sobrevida libre de progresión prácticamente se duplicó. El problema es que esto fue dado principalmente por un beneficio muy importante en los pacientes de cáncer de pulmón, que aumentaban su sobrevida de 2 a 20 meses, pero no fue así en las pacientes con cáncer de mama. Entonces, ¿por qué podría haber sido esto? Estoy viendo que todo o la mayoría de los estudios con SBRT para oligometástasis de diferentes histologías muestran un beneficio. Y eso es lo que quiero que partamos analizando. Primero, un porcentaje mayor de pacientes de cáncer de mama. Este estudio versus pulmón tenía varias lesiones que estaban oligoprogresando versus solo una. Y también más de la mitad de las pacientes con cáncer de mama tenía más de 5 lesiones metastásicas totales versus solo un tercio en las pacientes de cáncer de pulmón. Entonces, estas pacientes de cáncer de mama tenían enfermedad más avanzada, donde probablemente un tratamiento local tal vez no va a mejorar el outcome de sobrevida libre de progresión. También el intervalo desde el diagnóstico de cáncer metastásico hasta la oligoprogresión también había sido mayor en cáncer de mama, por lo tanto también eso nos hace sospechar que pueden esas pacientes tener enfermedad más avanzada, más heterogénea, con una mayor resistencia a la terapia sistémica. El otro estudio no está publicado, pero fue presentado hace 2 años en ASCO. Es el estudio NRG VR002, donde en un esquema similar, pacientes con oligometástasis de cáncer de mama se randomizan a seguir con su terapia sistémica versus terapia sistémica más SBRT. Y el estudio es negativo, no hubo beneficio en sobrevida libre de progresión, que era lo que se quería lograr. Esto a pesar de que en análisis del primer sitio de falla fue muy diferente, o sea, la rama con SBRT solo un 7% falló como primer sitio de falla en la zona irradiada, contra un 29% de la terapia sistémica exclusiva. Ahora, esto probablemente no se tradujo en un beneficio en sobrevida libre de progresión, porque los pacientes de la rama de tratamiento sistémico estaban con un tratamiento mucho más intenso. Un 17% más de esas pacientes tenía terapia osteodirigida, que sabemos que mejora el control de la enfermedad a distancia, especialmente en pacientes posmenopáusicas. Y más importante que eso, un 14% de los pacientes tenían más terapias biológicas, esto es terapia anti-ER2. Piensen en trastuzumab deruxtecan, TDM1, trastuzumab, pertuzumab, inhibidores de ciclinas, como ribociclib, palbociclib, abemaciclib u otros, inmunoterapia como pembrolizumab en pacientes en que están indicadas. Entonces, una diferencia de 14% más de estas terapias que sabemos que tienen un impacto tremendo en las pacientes, no, probablemente hace cuenta por el beneficio que podrías haber estado haciendo la SBRT, y de alguna manera esto se compensó y por eso están con la misma sobrevida libre de progresión. Ahora, como análisis de subgrupo y generador de hipótesis, las pacientes que tenían solo una metástasis
parecieran tener un beneficio de un impacto importante. De nuevo, remarcando la importancia de la buena selección de estas pacientes, vamos a mejorar la sobrevida libre de progresión y quizás la sobrevida global en las pacientes bien seleccionadas, bien oligometastásicas, no que parecen oligometastásicas, pero que en realidad tienen muchas metástasis. Ahora, la sobrevida libre de progresión no es el único outcome que les importa a las pacientes. Este es un estudio randomizado que incluye 22% de pacientes con cáncer de mama donde se irradiaron con SBRT versus radioterapia convencional, metástasis óseas en columna, y a 6 meses la SBRT tiene el doble de pacientes sin dolor en la columna. Yo estoy seguro que a las pacientes les importa este outcome de a los 6 meses estar sin dolor de sus lesiones dolorosas. Y este estudio es muy similar al anterior, es un estudio también randomizado de Suiza, donde en metástasis óseas dolorosas en columna vieron a los 6 meses quienes habían disminuido más de 2 puntos de la escala visual análoga del dolor, y esto se dio en casi un 30% más en pacientes con SBRT versus radioterapia convencional. Así que la SBRT tiene mejor control del dolor para las lesiones que producen este síntoma, un outcome muy importante. Ahora, ¿qué pasa con lesiones asintomáticas de alto riesgo? Eh, este estudio fue publicado recientemente y incluye 24% de pacientes con cáncer de mama. Es un estudio que randomiza a estas pacientes con lesiones óseas asintomáticas, pero consideradas de alto riesgo, ya sea porque estas lesiones eran de más de 2 centímetros, están localizados en ciertos lugares de columna donde se junta la columna cervical con la dorsal, o la dorsal con la lumbar, o la lumbar con la sacra, o estaban en huesos largos, o en las caderas. Y estas pacientes asintomáticas de sus metástasis se randomizaron a radioterapia versus no radioterapia, seguir con su manejo oncológico habitual, y el outcome principal, que era prevenir eventos esqueléticos como hospitalizaciones, fracturas, necesidad de cirugías, fijación quirúrgica, etcétera. Esos eventos esqueléticos se previnieron de manera radical. Sin radioterapia, casi un tercio de las pacientes tuvieron algún evento esquelético; con radioterapia, menos del 2% de las pacientes. Y lo más interesante, incluso que lo anterior, es que con un beneficio sobre vía global bastante importante de 8 meses. Las pacientes sin radioterapia vivieron 12 meses, y con radioterapia su sobrevida global se extendió a 20 meses como mediana. Así que también un outcome relevante, que es la prevención de eventos esqueléticos. También me pidieron que tocara el tema de la radiocirugía cerebral, y sin entrar en los 3 estudios randomizados más importantes, simplemente vemos la guía ASTRO, que pone como recomendación fuerte y con alta calidad de evidencia ofrecer radiocirugía en pacientes en buen performance status con hasta 4 metástasis cerebrales. Ahora, de 5 a 10 metástasis cerebrales, ahí parece que no lo está recomendando la guía, pero es interesante este estudio que ya fue presentado, pero aún, hasta donde yo sé, no se ha publicado. Es un estudio del MD Anderson, donde pacientes con 4 a 15 metástasis cerebrales se randomizaron a radioterapia encefalototal versus radiocirugía, y encontraron los mismos resultados que con pacientes de 0 a 4 metástasis. En general, el beneficio de la radiocirugía es prevenir el deterioro de la memoria, prevenir el deterioro cognitivo sin perjudicar la sobrevida. La sobrevida con radiocirugía es igual a con radioterapia encefalototal, pero no tenemos el deterioro cognitivo, no tenemos el deterioro de la memoria. Así que es un mejor tratamiento porque tiene menos efectos colaterales.
Y ya terminando en pacientes oligometastásicas que eventualmente esté progresando al primario o pacientes que no sean operables por comorbilidades, por edad o que tengan tumores irresecables. Acá hay estudios súper interesantes del uso de SBRT en estos tumores, donde con 5 sesiones de SBRT tenemos un control local de un 93% a 36 meses, lo cual es súper, súper interesante. Terminando con un caso clínico, una paciente de 55 años con un tumor con receptores hormonales positivos que recibió su radioterapia en 2018, luego quedó con tamoxifeno y el 2020 tiene un PET con progresión en pulmón, en metástasis ósea. Se tomó una biopsia del pulmón, se confirma la metástasis ósea, cambia de tamoxifeno a inhibidor de aromatasa, se hace un escáner, hay una buena respuesta, pero la lesión de C4 era lítica, la paciente tenía un poco de dolor cervical. Decidimos entonces hacer el 27 de abril del 2021 SBRT a la lesión de C4. eh, para hacerles el cuento corto, un año después, por oligoprogresión, también hicimos SBRT a C1 y a T9. Luego de 5 meses, en noviembre del 2022, aparecieron metástasis hepáticas y le hicimos SBRT a las lesiones hepáticas. La paciente cambió a inhibidor de ciclina y casi un año después de haber comenzado inhibidor de ciclinas, tiene una progresión en esternón, en L2, en hueso ilíaco derecho y en isquion derecho, sin evidencia de enfermedad hepática ni pulmonar. En ese sentido, decidimos hacer en octubre del año recién pasado SBRT también de esas 4 lesiones óseas. Acá ven el plan de L2 del esternón, del isquion derecho y del hueso ilíaco izquierdo. Y felizmente el PET de control a los 3 meses, el 12 de enero de este año, muestra respuesta metabólica casi completa. La paciente sigue recibiendo su tratamiento de inhibidor de ciclina y este es el PET que les comentaba. Hay un pequeño nodulito pulmonar indeterminado que hay que controlar y recién ayer llegó el PET efectuado el 22 de abril que dice que hay aún menor captación que en PET previo de las lesiones óseas con más fenómenos escleróticos sin nuevas lesiones. Y acá está el informe, tiene múltiples lesiones óseas, en general menos captación que el otro que ya era respuesta casi completa con mayor esclerosis y el nodulito pulmonar subsólido hipocaptante sigue sin cambios. Así que esta paciente ya lleva 6 meses sin evidencia de enfermedad después de repetidos cursos de SBRT. Tiene 3 cursos de SBRT y a metástasis ósea y un curso de SBRT a metástasis hepática. Ya finalizando, están los beneficios de la CBRT van a depender de los outcomes que estamos buscando. Ciertamente, lo ideal sería tener siempre beneficio en sobrevía global y sobrevía libre de progresión, pero esos no son los únicos outcomes que les interesan a nuestros pacientes. Por supuesto, en el escenario de radiocirugía, a las pacientes quieren tener una sobrevía libre de deterioro cognitivo. En el caso de metástasis óseas dolorosas, quieren tener una sobrevía libre de dolor. En los casos de eventos esqueléticos, quieren evitarse estas fracturas, evitarse estos eventos esqueléticos, estas hospitalizaciones, estas cirugías de fijación. También quieren, en algunos casos, tener una sobrevía libre de terapia sistémica, libre de visitas al hospital, al doctor. Y en ese sentido, la SBRT es un tratamiento ideal porque son tratamientos de una semana y muchas veces logran control de la enfermedad por muchos meses o años, y en algunos incluso la curación. Y en ese sentido creo que es una herramienta muy, muy útil para este escenario. Así que como conclusiones de mi charla de radioterapia en oligometástasis de cáncer de mama,
Creo que la SBRT puede mejorar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global si seleccionamos bien a las pacientes. La radiocirugía cerebral evita el deterioro cognitivo en esta ubicación versus la radioterapia encefalototal. La SBRT tiene mejor control del dolor que la radioterapia convencional y la radioterapia en lesiones asintomáticas con lesiones de alto riesgo previene los eventos óseos y quizás puede mejorar también la sobrevida global. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención.